pastor Francisco estaba diciendo es muy importante. La importancia no solamente de estudiar, sino de preparar la mente para reflexionar sobre lo que el Señor nos está diciendo. Creo que a veces nos acostumbramos nosotros, particularmente ahora con las redes sociales, a hacer lo que se llama copycat. Copiar y pegar. Vemos una frase bonita, nos gusta, o una ilustración bonita, la copiamos y la pegamos. Alguien dice alguna cosa y nos parece interesante y nosotros la compartimos. Y estamos perdiendo la capacidad de reflexionar sobre lo que el Señor está haciendo en nuestra vida. De ser originales, de que el original venga de esa reflexión, de ese esfuerzo que nosotros hacemos. Yo creo que lo que decía, con lo que comenzaba el pastor Francisco acerca de lo que significa teología, que es poder entender lo que Dios nos está diciendo a nosotros en este día. A veces no pensamos en estudiar teología porque pensamos qué aburrido oír lo que dijo Juan Hus, lo que dijo Wycliffe, lo que escribió Lutero, lo que dijo Wittenberg, todas las personas que él mencionó ahí. Y siempre pensamos nosotros que son cosas ya añejas, viejas y sin sentido. No, lo que nosotros vamos a hacer es prepararnos para cómo entender y cómo explicar lo que Dios está haciendo en nuestro vida. Eso es hacer teología. Hacer teología es poder escuchar lo que el Espíritu del Señor nos está diciendo que el Señor pretende hacer en medio de nuestros tiempos en este momento. Pero también se aplica a su propia vida cuando nosotros encontramos lo que Dios quiere hacer en la vida de cada uno de nosotros. Porque hay momentos muy importantes en los que nosotros necesitamos saber hacer teología. En la ponencia anterior les mencioné acerca de Pablo Hiver. Pablo Hiver hace una propuesta que creo que es muy importante, pero que no la hemos oído ni la hemos tomado con atención. Él decía que además de 3 autos, hay un 4º auto que la iglesia debe de hacer. No los autos que se parquean al frente, sino auto sostenible. ¿Cuál es la otra? Autoproclamable y autorreproducible. Y entonces él dice que hay un tercero que nosotros tenemos, un cuarto que tenemos que aplicar. Es una iglesia que hace su propia teología. En inglés suena, en español no suena autoteologizante o algo así. Pero la idea es que la iglesia es una iglesia cuando es capaz de reflexionar teológicamente sobre lo que es, sobre lo que hace y sobre lo que el Señor está haciendo en ella misma. Y lo traigo a colación porque creo que el tema del día de hoy es muy importante, porque nos ayuda a nosotros a darnos cuenta que como líderes, tarde o temprano nosotros vamos a enfrentar momentos de decisión. Que tarde o temprano nosotros vamos a tener preguntas importantes en la vida en las cuales vamos a tener que decidir, y la respuesta va a ser Icabod o Ebenezer. La decisión que nosotros tomemos, la reflexión que hagamos de a dónde nos llevamos, el resultado va a ser o Icabod o Ebenezer. Y eso es la razón por la que les he invitado y les sigo planteando la invitación de que hagan este primer libro de Samuel, un libro en el cual ustedes puedan estudiar y hacer teología para su propia vida. Los invité ahí porque creo que el tema de ahora es muy importante, sobre todo en estos primeros capítulos en los cuales hemos estado, porque responden a esa pregunta: ¿cómo mantener contacto con la realidad espiritual? ¿Cómo no desviarnos de eso? ¿Cómo seguir siendo iglesia pero con el Señor en el centro de nuestra vida? ¿Cómo seguir siendo cristianos pero andando en Él? ¿Cómo podemos nosotros vivir de tal manera que representemos a aquella persona que nosotros estamos predicando? Vimos en los capítulos 1 al 3 esa radiografía, podríamos decir, de una nación en plena decadencia, el pueblo de Dios en plena decadencia. Ahí vemos nosotros en los primeros capítulos cómo los líderes del pueblo de Israel iban en una espiral descendente a toda velocidad, y el único que iba en dirección contraria era Samuel. El único que comenzó a crecer cuando todos estaban decreciendo era Samuel. El único que sabía a dónde iba cuando todos iban a chocar era Samuel. Y todo comienza, como vimos esta mañana, con esa relación espiritual
espiritual con Dios que nos nutre, que nos despierta, que nos muestra que podemos ser originales y podemos vivir a la luz de la palabra de Dios. Hoy en los siguientes capítulos quisiera ver otra arista, otra faceta, podríamos decir, que tiene que ver con el aspecto del ministerio. Y es esos momentos tan importantes en los que tenemos que responder a esa pregunta: ¿cómo hacemos nosotros cuando enfrentamos a una disyuntiva o a una oportunidad, entre comillas, que amenaza con echar a perder el ministerio? Esos momentos en los que nosotros nos pasamos en rojo, el pequeño librito de humildad que les mandé leer o que les pedí leer. Esos momentos en que se nos olvida a nosotros lo que deberíamos de grabar ahí cuando les digo física. Mi recomendación es que en el cuadro que van a poner detrás pongan esa frase de Andrew Murray: el camino más alto es para abajo y para abajo. Ese camino de humildad, que es la característica más importante que nosotros debemos tener, ese momento en que nosotros nos olvidamos de la humildad y tomamos una decisión y de pronto nos damos cuenta que Icabod, la gloria, se ha apartado de nosotros. Creo que este pasaje nos va a ayudar a nosotros a prepararnos y a anticiparnos para esos momentos, a afirmar conceptos que nos sirvan para tomar esas decisiones. Alguien me preguntaba y me hizo una pregunta, creo que es la mejor pregunta que he escuchado hasta ahora. Me dijo: de las 7 características que usted nos dio que habían identificado con la necesidad de una nueva reforma, ¿cuál es la que más afecta a los jóvenes el día de hoy? Creo que me dijo en medio de la pandemia y por todo esto. Y le dije, sin pensarlo demasiado, el analfabetismo bíblico. Porque cuando nosotros no, ¿recuerdan las 5 dedos? No oímos, estudiamos, meditamos, memorizamos y aplicamos la palabra a nuestra vida, nosotros no tenemos capacidad de tomar decisiones correctas. Lo vuelvo a repetir porque no estoy exagerando. Cuando nosotros no oímos, no leemos, no estudiamos, no memorizamos y no aplicamos las escrituras, no podemos desarrollar en nosotros capacidad para tomar decisiones correctas. Si mucho, como vamos a ver en el pasaje, vamos a llegar a las preguntas correctas, pero la respuesta va a ser equivocada. Y como resultado lo que nosotros tendremos es el fracaso. Vamos, por favor, abramos de nuevo el primer libro de Samuel y veamos ese momento en el que las aguas del capítulo 3, donde nos quedamos la última vez. Se recuerda que en este capítulo 3 terminamos viendo cómo el Señor volvió a aparecer en Silo y cómo se volvió a manifestar la palabra de Dios a través de Samuel. ¿Se imagina usted qué honra tan especial, qué manera del Señor de honrar a alguien que estuvo cerca de él, que después de haber guardado silencio sobre el pueblo de Israel, termina dándole el diploma de graduación de la escuela de liderazgo en el capítulo 4, versículo 21. Y el Señor se volvió a aparecer en Silo, porque ahí se manifestaba a Samuel por su palabra. Pero el siguiente versículo es contundente. Pero el pueblo no la oyó. Ya el Señor comenzó a hablar, pero el pueblo ya no escuchaba su voz. El pueblo ya no ponía atención a la voz de la palabra del Señor. A pesar de todo esto, entonces, aún cuando el pueblo no quiere escuchar la palabra de Dios, comienza a tomar decisiones alejadas de la palabra de Dios. Así que permítanme leer los primeros versículos de este capítulo 4 que encontramos aquí. La palabra del Señor llegaba a todo el pueblo y el pueblo no la oía. Pero esos días Israel salió a entablar batalla contra los filisteos y acampó junto a Ebenezer, mientras que los filisteos acamparon en Afec. Los filisteos presentaron una cerrada batalla contra Israel y lo vencieron, matando como 4,000 hombres. Cuando el pueblo volvió al campamento,
los ancianos israelitas preguntaron: ¿por qué permitió el Señor que los filisteos nos vencieran? Mire, no hay cosa más. Bueno, ¿qué característica podríamos decir? No hay peor, para no decir una cosa mala, no hay peor cosa que tomar una decisión sin tomar en cuenta a Dios. Miren, no hay forma cómo explicar que lo único que nos espera es el fracaso. Pero miren, ¿cuántas veces lo hacemos? ¿No le parece? No, que tal vez mi feeling me dice que por ahí va. Sí, ahí es. Miren, no podemos tomar, y eso es lo que hace el pueblo de Israel. No quería escuchar la voz y decide irse a la batalla. ¿Y qué es lo que sucede? Como vemos a continuación, lo que resulta es exactamente lo que sucede cada vez que nosotros tomamos una decisión. Israel sale al combate, pero sale solo. Y como resultado, los filisteos los derrotan fácilmente. Y adicionalmente, 4,000 hombres de Israel cayeron en medio de la batalla. Podríamos decir, bueno, ese es un caso aislado, miren, porque, bueno, el pueblo de Israel, pero nosotros, el Señor se preocupa tanto. Mire, si el Señor supiera que nosotros podemos caminar sin consultar a su palabra, no lo hubiera dejado escrita. Si hubiera algo más, por pequeño que fuera, que nosotros podemos utilizar para poder tomar decisiones correctas, no hubiera dejado su palabra. Pero si la palabra está, e incluso está en nuestro propio idioma, es porque nosotros debemos de recordar que cada vez que tomamos una decisión alejada de Dios, fracasamos. El pueblo viene y hace la pregunta, y eso es lo único que hace correcto el pueblo. El pueblo hace la pregunta correcta: ¿por qué permitió eso? Y eso es justamente lo que yo les compartí ayer por la noche. Cuando nosotros llegamos a esos momentos en los que hacemos una pregunta trascendental y necesitamos tener la fuente de dónde vamos a sacar respuesta para esa pregunta. Para mí, en el momento en que mi esposa me dijo: ¿dónde está nuestro hijo? Si le pedimos al Señor que esta era su voluntad y nos dijo que esa era su voluntad, explícame, ¿por qué se murió? ¿Qué le hago? Yo no tenía respuesta para eso. Pero esa era la pregunta correcta, porque eso unía todos los puntos que nosotros habíamos llegado. Así que ellos tienen la pregunta correcta, pero como no escuchan la voz de Dios, su respuesta es equivocada. Si seguimos leyendo, se les ocurrió a ellos y les vino el chispazo ahí de repente y dijo: vayamos a Silo, donde esté el arca del Señor. Ella tiene que acompañarnos, porque siempre para que nos salve de nuestros enemigos. Entonces el pueblo mandó de Silo el arca del pacto del Señor de los ejércitos, que habita entre querubines. Hofni y Finés, los 2 hijos de Eli, resguardaban en Silo el arca del pacto. Y cuando el arca, oigan esto, y cuando el arca del pacto del Señor llegó al campamento, todo el pueblo de Israel gritó con tanto júbilo que la tierra se estremeció. Al oír los gritos, los filisteos se preguntaron: ¿pero por qué hay tantas voces de júbilo en el campamento de los hebreos si los acabamos de derrotar? Les acaba de ir horrible, ¿por qué están tan felices? Y al saber que el arca del pacto estaba ahí, también ellos temblaron. Y dice, y con mucho miedo dijeron: Dios ha venido al campamento. Miren, la Biblia está plagada de este tipo de escenas que a nosotros nos sacude y decimos: wow, Señor, o tiene un tremendo sentido del humor, o sabe que no nos entra de otra manera. Porque miren, el pueblo de Israel sabía la importancia de Dios, sabía que Dios estaba en el centro de ellos. Pero en ese momento su respuesta es equivocada, cuando en primer lugar lo que a ellos se les ocurre es que el arca tiene que acompañarnos. Y llega el arca, y cuando llega el arca, dice ellos, comienzan a gritar. Y el grito comenzó a mover la tierra e eso hizo que se llenaran de temor los filisteos. Pero dijeron: ¡ay de nosotros! ¿Quién nos librará del poder de un Dios tan poderoso? Fue el que castigó a los egipcios con plagas en el desierto. Y entonces dice: hermanos filisteos,
tenemos que luchar con valor para no convertirnos en esclavos de los hebreos, como ellos han sido de nosotros. Así que portémonos varonilmente y peleemos. Ustedes dijeron que están perdidos, casi, pero por lo menos metamos el gol del honor, como decimos en el fútbol. Por lo menos que no nos hagan devastados. Pero si ellos trajeron a su Dios, la gran pregunta es, ¿habían traído a Dios al campamento? ¿Qué habían traído al campamento? El arca. Pero ellos se confundieron porque en muchos pasajes de la Escritura nosotros nos damos cuenta cómo el arca, la presencia del arca manifestaba la derrota. Pero como no leyeron la letra chiquita, no entendieron por qué. Ellos recordaron, por ejemplo, en Números capítulo 10, versículos 35, 34 y 35, cuando Moisés decía, levántese, cuando comenzaban a mover el arca, Moisés se ponía delante del arca y decía, levántate, Señor, y huyan los enemigos de delante de ti. Y el arca comenzaba a moverse, y los enemigos huían delante del pueblo. Cuando llegaban a un lugar decía, vuelve, Señor, y habita en medio de tu pueblo. El Señor descendió otra vez. El único problema que ellos no entendieron aquí es que cuando ellos estaban viendo esto, no se dieron cuenta que en cada una de estas ocasiones en las que el Señor se movió, no era porque el Señor estaba en el arca, sino era porque el Señor estaba con su pueblo. Cuando vemos nosotros la forma como hicieron el arca y cómo se diseñó el arca se hizo y sobre la tapadera se construyeron 2 querubines y el Señor fue claro. Dios no estaba en el arca. El Señor hablaba en medio de los querubines, es decir, la presencia de Dios se manifestaba en medio de los querubines, pero Dios no estaba en el arca. Pero cuando nosotros nos vamos por el rito, entonces creemos, como ellos creyeron, que llevando el arca, Dios iba a ir a acompañar el arca. ¿Cómo el Señor va a permitir que se roben el arca? ¿Cómo el Señor va a permitir que nos derroten? ¿Cómo Dios va a permitir que el arca sea cautiva? Él lo hizo en el pasado y nunca falló. Nuestros enemigos huirán cuando la vean, así que traigamos el arca. Esa es la respuesta. Falso, esa no era la respuesta. Porque en cada una de las ocasiones anteriores el Señor estaba tratando con el pueblo. Cuando leemos nosotros en cada uno de estos pasajes, por ejemplo, cuando leemos ese pasaje tan maravilloso en Josué capítulo 3, cuando el arca del Señor se levanta y comienza a atravesar el río, dice que en el preciso instante en que los pies de los que cargaban el arca pisaron el río Jordán se detuvo. Y uno dice, wow, qué poder el del arca. No era el poder del arca. El Señor puso su mano y detuvo el río. Pero antes de que ellos se comenzaran a mover, los emisarios pasaron por todo el pueblo y dice, santifíquense todos ustedes, pidan perdón al Señor, purifiquen sus vidas, porque el Señor va a hacer grandes cosas entre nosotros. ¿Por qué actuó? No porque el arca se movió, sino porque el pueblo se santificó. Entonces ven, esos son los detallitos, las letras pequeñas que nosotros no leemos en la Biblia y a veces asumimos que las cosas que vamos a hacer funcionan porque son parte de un ritmo. Ustedes no me lo van a creer, pero es verdad. Cuando con mi esposa comenzamos el ministerio de librería en la iglesia, pues ofrecíamos los libros que teníamos ahí o conseguir libros que las personas quisieran. Que íbamos a la librería cada semana y podíamos comprar cualquier libro que queríamos. Alguien llegó conmigo con la petición más extraña que ustedes pueden encontrar. Me dijo, hermano pastor, no era pastor en ese momento, hermano, usted me haría un favor. Fíjese que quiero una Biblia, pero que sea delgada. ¿Ok? ¿En qué versión la quiere? No importa. Ahí me comenzó a echar la sospecha. No importa en qué versión, no importa. Bueno, la quiere de piel o de pasta dura, la letra grande o pequeña, no, que sea lo más delgada posible, lo más angosto posible. Así que si es letra delgada, pero que sea. Entonces ahí me entró la curiosidad y le dije, pero, ¿por qué la quiere delgada? ¿Por alguna razón especial? No, me dijo, es que fíjese que hay un familiar que está enfermo.
Y entonces yo se la quiero regalar para que la ponga debajo de la almohada y que el Señor nos sane. ¿Verdad que nos da risa? Pero ¿quién se lo veía bien un día? Para él, esa era la forma de sanar, porque la Biblia iba a tener poder, era común. Ay, eso es lo que pensaron ellos. Es exactamente lo que ellos pensaron. Ellos pensaron que el arca era como un talismán, como un talismán, que iban a llevar el arca y entonces el Señor iba a decir, oye, ahí está el arca, no, que yo no lo voy a dejar. Recuerdo una ocasión en un país de Latinoamérica, estábamos en una conferencia y cuando introdujeron al pastor, el pastor ofreció que íbamos a ver milagros que jamás se habían hecho sobre la faz de la tierra. Que iban a haber sanidades, que ciegos iban a recordar a la vista, y que cojos iban a caminar, y que los mudos iban a hablar, y predicó. Y cuando comenzó a orar, lo que a mí de veras me dolió en el corazón, es que comenzó a decir, Señor, tú ves que aquí hay cámaras de televisión, y hay personas de radio, y hay personas de otros países. Tú no vas a dejar que tu siervo caiga en vergüenza, porque yo he ofrecido que tú vas a hacer milagros, así que Señor, yo te pido que hagas milagros. Dios no funciona así. Dios no dice, ay sí, me van a poner en vergüenza en ese estadio, entonces voy a hacer algo al respecto. No, el Señor decidió ponerse del lado de aquellos que lo honran. Y eso es lo que nos muestra aquí. Así que, ¿qué es lo que sucede? Bueno, como resultado, cuando damos una respuesta incorrecta a la pregunta correcta, el único resultado es el fracaso. Miren, y fue un fracaso terrible. Ellos habían perdido 4,000 personas en el primer encuentro. Aquí no solamente los derrotaron, los persiguieron, sino que encima de eso capturaron el arca del Señor. Y adicionalmente de eso, 30,000 más murieron en medio de esta batalla. Y por si fuera poco, Ofni y Finés, que eran los que cuidaban el arca, murieron allí en ese lugar. Y no solo eso, sino que cuando la noticia llegó a la ciudad, también Elí murió por causa de la noticia. Se fue para atrás, se dio con la cabeza en el quicio de la puerta y se desnucó. Y cuando la noticia llega a su casa, su nuera, que estaba esperando un bebé, tiene dolores de parto y muere en el parto, y lo único que alcanza a decir es: y acabó. La gloria del Señor se ha apartado de Israel. Hermanos, es una de las escenas más oscuras del pueblo de Israel. ¿Se imaginan al pueblo de Israel que se había construido sobre esta sensación y sobre esta realidad de la presencia de Dios en medio de ellos? Un pueblo el que el Señor había escogido para demostrar ahí su poder de una manera maravillosa, para que todas las naciones se dieran cuenta que no había Dios sino en Israel. Y aquí vemos al pueblo que ha perdido a una parte importante de su ejército, ha perdido todo el sistema religioso, y no supieron defender el arca de Dios. La historia es terrible, pero quiero presentarles otras escenas en las que nosotros comenzamos a darnos cuenta de algo que quizás les va a ser familiar a ustedes. Porque cuando vemos nosotros el resultado de dar una respuesta equivocada a una pregunta correcta, es: y acabó. La gloria se ha apartado de Israel. Así que el pueblo hizo la pregunta correcta, pero la respuesta fue incorrecta. Cuando pasamos al capítulo 5, vemos otra escena, y aquí la cámara o el dron, como ahora ya no son cámaras sino son los drones, ahora imaginemos que el dron se va volando y llega a los filisteos. Y miren lo que pasa en la tierra de los filisteos. Después de que los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Ebenezer a Asdod, y tomaron el arca y la metieron en el templo del dios Dagón y la pusieron junto a este ídolo. Esto es importante,
Porque la razón por la que los filisteos temieron es porque para ellos en su cosmovisión lo que había mientras ellos combatían era una lucha de los dioses en las esferas celestes. Entonces el Dios que ganaba en las esferas celestes era el ejército, era el Dios del ejército. Entonces el ejército de ese Dios podía tener la victoria. Así que ellos se imaginaron, bueno, Dagón y el Dios de Israel pelearon y el Dios de Israel perdió y Dagón ganó, por eso nosotros tuvimos la victoria. Así que se la llevaron y se la pusieron enfrente a Dagón como un trofeo, diciendo: aquí está el Dios que tú venciste y por el cual nos diste la victoria. Pero ¿qué es lo que sucede cuando seguimos leyendo? Dice: al día siguiente, cuando los habitantes de Asdod se levantaron, vieron que Dagón estaba arrodillado ante el arca del Señor. Así que lo tomaron a Dagón y lo devolvieron a su lugar. Pero al día siguiente, Dagón estaba otra vez más de rodillas ante el arca del Señor. Solo que ahora Dagón tenía cortada la cabeza y las dos manos, y nada más le había quedado el tronco, el cual estaba colocado sobre el umbral. ¿Se imaginan ustedes? Miren, esto es fabuloso. Para mí me parece muy importante, porque Jehová comienza a honrar entre el pueblo filisteo lo que los judíos no pudieron honrar en su propia tierra. El Señor manifestó que sí hay Dios en Israel y que ese arca representaba al Dios de Israel, pero como los israelitas no lo honraron como era debido, Él demuestra esta gran verdad. Jehová de los ejércitos no necesita un pueblo que lo defienda. Lo que Él necesita, lo que Él está buscando, es un pueblo que lo obedezca. Dios comienza a manifestarse demostrando que Él lo necesita de nosotros. Nosotros necesitamos de Dios para poder sobrevivir en medio de este tiempo y tan corrupto y tan difícil. Nosotros necesitamos de Dios para tener éxito en ese llamado que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros. No pensemos que porque nosotros estamos en esta iglesia o en aquella iglesia, o porque de esta iglesia han salido estos líderes, nosotros vamos a seguir heredando esa misma cosa. No, es una relación personal con el Señor. Es ese momento en el que nosotros tenemos que tomar las decisiones. Cuando seguimos leyendo, nosotros nos damos cuenta que los filisteos los subieron ahí, pero no se dieron cuenta, como dice la palabra, que el Señor comenzó a actuar para manifestar su poder en ellos. La gente se llenó de temores, y los que no morían se agotaban a gritos en las noches. Además se cundieron de ratones, se llenaron de ratones ahí, y ellos cundidos de ratones, llenos de tumores, muertos de miedo, clamaron al cielo e hicieron su propia pregunta: ¿por qué Dios está haciendo esto en nuestro pueblo? ¿Por qué Dios permitió esto? ¿Ya se dan cuenta? Es la misma pregunta. Ellos tienen la pregunta correcta. Pero miren, algo que nosotros debemos entender, que lo quiero decir con mucho cuidado, pero con mucha seriedad. Hay momentos en nuestra vida cuando tenemos que enfrentar con vergüenza que cuando nosotros no hacemos lo que debemos de hacer en nuestra relación con Dios, los inconversos nos enseñan una lección espiritual. Como aquel joven cristiano que tiene una novia y que comienza a intentar propasarse con ella, o que en sus caricias comienza a ir más lejos de lo que debe, y ella lo detiene y le dice: mira, no debemos hacer eso porque tú eres cristiana. O aquella persona que está en el trabajo y que viene un compañero y que lo ve que sale del baño de caballeros con los dos rollos de papel escondidos para llevárselos a su casa. Y un compañero inconverso le dice: no deberías de hacer eso. Los cristianos no roban. Cuando nosotros descuidamos esa relación con Dios, cuando nosotros no ponemos atención a la palabra, hay ocasiones en que los inconversos tienen que enseñarnos una lección, y este es el caso aquí, porque ellos hicieron la pregunta correcta.
Y contra todo pronóstico, contra todo lo que en nuestras categorías cristianas funcionan, es decir, nosotros somos los que sabemos, nosotros somos los buenos de la película, nosotros estamos del lado ganador, pues resulta que los que estaban del lado perdedor sí supieron responder la pregunta. Porque cuando esto sucedió en una ciudad, la pasan a otra ciudad, vuelve a suceder en la otra ciudad, así que dicen, no, ¿por qué está permitiendo el Señor esto? Esto no es normal. Algo tiene que ver eso, así que convocan ellos, como esa era su categoría. En el capítulo 6, ellos convocan a sus sabios, a sus adivinos, y les dicen, ¿qué tenemos que hacer? ¿Por qué Dios está permitiendo esto? E increíblemente, ellos sí encuentran la respuesta correcta. Y dice en el capítulo 6, que llamaron a los sacerdotes, a los adivinos, y les preguntaron, ¿qué nos aconsejan hacer con el arca del Señor? Díganos, ¿cómo podemos devolverla a su lugar? Miren, el arca se defendió solo. Y los sacerdotes les dijeron, cuando regresen el arca de Dios de Israel a su lugar, no la envíen vacía, sino envíenla como una compensación por la culpa cometida. Solo así serán sanados y sabrán que el poder de Dios se ensañó con ustedes. Y aquí lo que nosotros vemos es que ellos entienden de una mejor manera que el pueblo de Israel. Porque la respuesta de ellos es, en primer lugar, arrepintámonos de lo que hemos hecho. Metimos la pata. No debimos haber agarrado eso porque eso le pertenece al pueblo de Israel y Dios se ha manifestado en este año. Así que arrepentámonos, pidamos perdón por eso. En segundo lugar, paguemos la expiación por nuestro pecado. Y ellos deciden mandar unos regalos, 5 ratones y 5 tumores de oro, que los meten dentro del arca. Miren qué interesante, por lo que vamos a ver más adelante. Ellos abren el arca, colocan una cajita con 5 tumores y 5 ratones, como un pago de resarción por los pecados que habían hecho. Y démosle la gloria al Dios de Israel. Eso es impresionante. Porque no se necesitó de un profeta, de un mensajero. No llegaron emisarios de Israel a decirles, miren, si ustedes no devuelven el arca, si ustedes... Nadie les dijo eso. Ellos lo entendieron uniendo esos puntos y dándose cuenta que el Dios de Israel se manifiesta contra aquellos que lo deshonran. Pero el que lo honra, el Señor lo perdona. Y ellos decidieron irse por este camino. Así que ellos... Ahí está. Entonces, ellos deciden hacer algo extraordinario. Ustedes saben el resto de la historia, déjenme contárselo rápido, porque es una historia muy bonita. Ellos dicen, ¿cómo podemos asegurarnos que verdaderamente Dios está moviendo? Bueno, en primer lugar, dos vacas que nunca han sido puestas juntas en un yugo, nunca caminan juntas. Así que primero escojamos 2 vacas que no hayan estado. En segundo lugar, una vaca que está criando no se aleja de sus crías. Así que escojamos esas 2 vacas, pero que estén criando, y vamos a retener a y vamos a hacer un carro nuevo, es decir, de esos que le rechinan las ruedas, que todavía están muy duros, y se los vamos a poner a las vacas. Si ellas se van en dirección a Israel, Dios es el que se movió. Pero si se van para cualquier lado, o si se regresa para donde están sus crías, no lo vamos a hacer. ¿Por qué creen? Las vacas mugiendo comenzaron a caminar en dirección, y miren, cuando seguimos nosotros leyendo el pasaje, dice en el capítulo 6, versículo 9, pero fíjense qué rumbo toman. Si va por el camino que va a Betsemes, su tierra, eso querrá decir que fue el Señor quien nos mandó tantos males. Pero si toma otro camino, sabremos que no fue el Señor, sino que nosotros lo que sufrimos fue un accidente. Su razonamiento era lógico, pero era lógico con el resultado de observar lo que habían visto. Así que dice que salieron y los habitantes, versículo 3, los habitantes de Bet-Semes estaban en el valle segando trigo y alzaron los ojos y vieron el arca y se alegraron. Miren, esta es una cosa muy interesante.
Porque como ustedes recuerdan, ahí en el capítulo 21 de Josué, se les entregaron a todos los sacerdotes, a la tribu de Leví, se les entregaron ciudades y ejidos para que ellos pudieran establecerse. Y Bet-Semes se lo entregaron a los de esta tribu, pero en particular a los que se encargaban de movilizar el arca. Esa era la familia que se encargaba de movilizar el arca para un lado y para otro. Y entonces ellos la reciben, hacen una festividad y ellos hacen la misma pregunta: ¿por qué el Señor permitió que viniera el arca aquí? Bueno, porque nosotros somos las que la movemos. Porque nosotros somos una parte de la tribu de Leví. Así que ellos vienen y dan la respuesta incorrecta. Sí. En primer lugar, hicieron fiesta, lo cual estaba bien. Habían recibido de vuelta el arca. En segundo lugar, hicieron un holocausto, mataron a las vacas y las ofrecieron, y de leña utilizaron la leña que les había venido de regalo en esta carreta. Hasta ahí todo iba bien. Pero el problema es que descuidaron la santidad del arca de Dios. Y dijeron: miren, pesa más de cuando nosotros la movemos. ¿Qué será lo que tiene? Y abrieron adentro, donde los filisteos habían abierto. Y no les había pasado nada. Pero ellos sabían que no deberían de abrir para ver adentro del arca. En el libro de Números dice: para que no mueran los coatitas, los sacerdotes tienen que poner todo en orden y taparlo para que ellos no lo vean, porque si lo ven van a morir. Esa era la forma. Y ellos la sabían, pero a pesar de eso, miran dentro del arca. Y todavía más. ¿Se recuerdan? 44,000 murieron en las 2 batallas. Aquí por esta causa mueren 50,070 hombres. Así que ¿qué hacen ellos? Dicen: bueno, no queremos el arca. Gracias, pero no gracias. Así que la vamos a devolver y la mandan a otro lugar y ahí entregan el arca y se despojan de él. Así que cuando nosotros vemos, ellos hicieron las preguntas correctas, todos hicieron la misma pregunta. Y los únicos que respondieron correctamente fueron los filisteos. Pero el pueblo de Israel estaba muy lejos de hacer lo que el Señor quería. Así que nosotros, cuando seguimos leyendo, encontramos entonces, si pudiéramos ponerle subtítulos ahí a este mensaje, aquí diría 20 años después. Y 20 años después lo que sucede es que el arca se establece en un lugar, se dedica a una familia para que la cuide y ellos comienzan a visitar el arca. Pero 20 años después, dice aquí en el versículo capítulo 7, los habitantes de Kiriat Jearim fueron los que llevaron el arca del Señor y pusieron en la casa de Abinadab, el cual estaba en una colina, y consagraron a Elías, su hijo, como el guardián del arca del Señor. Así pasaron 20 años desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim. Y los israelitas gemían arrepentidos delante del Señor. Entonces Samuel habló a los israelitas y les dijo, y aquí es donde ellos hacen de nuevo la pregunta: ¿por qué nos ha sucedido todo esto? ¿Por qué nos derrotaron? ¿Por qué se llevaron el arca? ¿Por qué se murieron 44,000 en la batalla y 50,070 en la otra? Pero aquí, finalmente, 20 años después, ellos dan la respuesta correcta. Y la respuesta correcta que ellos dan en primer lugar es en boca de Samuel. Y aquí es donde nosotros volvemos otra vez al principio de lo que hemos estado estudiando. ¿Cómo el Señor puede utilizar a un hombre que no era de la familia sacerdotal y no tenía historia profética en su familia para transformar la dirección y la historia de una nación? Y Él es el que les contesta. Él es el que les da la respuesta correcta, porque Él sí estaba en contacto con la realidad espiritual de Dios. Y lo que les dice es, en primer lugar, arrepiéntanse de todo corazón. En segundo lugar, quiten los ídolos de Astarot que todavía siguen ustedes adorando, quémenlos y arrepiéntanse de ese gran pecado que ustedes están cometiendo. En tercer lugar, entréguense de todo corazón al Señor. Y finalmente, sírvanle solo a Él. Así que los convoca en Silo
Y el pueblo viene con un corazón de arrepentimiento. Pero cuando nosotros seguimos leyendo, dice versículo 6, y se reunieron en Mizpá y sacaron agua y la derramaron delante del Señor aquel día y ayunaron y dijeron: hemos pecado contra el Señor. Así fue como Samuel se convirtió en Mizpá, en el caudillo de los israelitas. Por eso lo diré por todos estos capítulos. Porque nosotros vemos a un niño indefenso de 3 años que se le entrega en los brazos al peor sacerdote posible, en medio de una familia que le gustaba la carne gratis y el sexo gratis, y que lo único que hacía era seguir el rito, pero no conocían al Señor. Pero este niño que conocía a Dios y que Dios lo conocía a él personalmente, comenzó a crecer, y aquí termina diciendo que el Señor llega a ser caudillo de Israel. Pero los filisteos dijeron: esta es nuestra oportunidad. Ahí están todos llorando en Mizpá. Ahí están todos arrepentidos. Miren, hasta dejaron sus armas en su casa. Esta es nuestra oportunidad, filisteos. Vamos a la guerra. Y cuando ellos oyeron que los ejércitos filisteos venían, clamaron a Samuel. Y no le dijeron: mira, Samuel, llevémonos el arca otra vez para enfrentar. Ahora ya viene. Y le dice: clama al Señor para que Él nos libre de aquí. Y entonces le dijeron: no dejen de clamar por nosotros al Señor nuestro Dios para que nos libre de los filisteos. Entonces Samuel tomó un cordero recién nacido, lo sacrificó, lo ofreció al Señor y luego rogó por el pueblo de Israel, y el Señor lo oyó. Y mientras Samuel estaba ofreciendo, la respuesta de Dios se manifiesta con él. Cuando nosotros hacemos la pregunta correcta y damos la respuesta correcta, Dios da la respuesta perfecta. Cuando hacemos la pregunta correcta y la respondemos correctamente, Dios da la respuesta perfecta. Aquí el pueblo de Israel, en lugar de ver hacia los lados, en lugar de pensar en la historia, lo que ellos hacen es levantan sus ojos a Dios y le piden que los libre. Y Dios se manifiesta de una manera. Miren, este libro les recomiendo que lo lean, pero que lo lean profundamente, que disfruten de este pasaje. Porque a través de todo el libro se sigue un segmento. En primer lugar, que el Señor escuchó. El Señor oyó la oración de ellos. Pero lo que literalmente dice es que el Señor gritó. Y es como ese sentido del humor de Dios. Porque recuerdan cuando gritaron los israelitas. ¿Cuándo gritaron? Llegó el arca. Cuando llegó el arca. Y ellos gritaron y dijeron: ya tenemos el arca aquí. ¿Y qué pasó? Fracaso. Aquí lo que dice literalmente: Jehová gritó a través de los truenos. Pero el grito del Señor sí destruyó a los filisteos. El Señor gritó, el Señor atemorizó a los filisteos fueron vencidos, los judíos liberaron su territorio, y adicionalmente volvieron otra vez a establecer relación con Jehová de los ejércitos. Después de todo este trayecto, yo no sé si aquí tienen eso, pero a mí me caía tan gordo. No sé si tienen esa palabra que también existe, pero no es nada feo. Pero miren, me caía tan gordo. Algunos hermanos, algunos jóvenes compañeros míos que decían: mira, no te he visto en la iglesia. No, es que me fui a dar mi colazo por el mundial. ¿Han oído eso? Me fui a dar mi paseo por el mundo. Y ya estoy de vuelta. Siempre lo veo. ¿Y cómo se le ocurre a un hijo de Dios decir: claro, yo me voy a dar un paseo por el mundo, a vivir ahí, y ya después voy a regresar, ahí el Señor me está esperando? Miren, aquí más o menos los israelitas hicieron eso. Se fueron a dar su paseo por el mundo y aquí están de vuelta. Y se dan cuenta que el Señor estaba esperándolos para volverse a encontrar con ellos. A esto me refería yo esta mañana, cuando les decía que quizá muchos de nosotros nos hemos olvidado de nuestro tiempo a solas con Dios. Que muchos de nosotros quizá
Se nos ha destruido ya completamente ese altar personal en el cual nosotros veníamos y de rodillas derramábamos nuestro corazón delante del Señor y leíamos vorazmente la Biblia para saber qué era lo que el Señor nos quería decir. Ese lugar donde nosotros reflexionábamos sobre lo que el Señor me estaba diciendo y teníamos nuestra libreta, ¿se recuerdan? Donde apuntábamos lo que el Señor nos estaba diciendo. ¿Cómo está ese altar para ustedes? Porque es posible que ese altar esté destruido y mi invitación esta mañana es que nosotros lo primero que hagamos al volver de este retiro es ir a agarrar piedra por piedra y volver a reconstruir ese altar de nuestra intimidad con el Señor. Y cuando nosotros lo hayamos reconstruido y finalmente con un poco de temblor, con la cara de vergüenza y quizás con lágrimas en los ojos, nosotros nos pongamos de rodillas y comencemos a orar al Señor, nos vamos a dar cuenta que estábamos alejados del Señor porque nosotros nos habíamos movido. Pero el Señor seguía y ha seguido esperando por cada uno de ustedes de encontrarse en ese lugar cada día. El pueblo de Israel demoró demasiado y pagaron un alto costo por su necedad de creer que podían vivir alejados de Dios. Ellos pagaron un alto costo por creer que eran capaces de tomar decisiones sin consultarle a Dios. Porque ellos creyeron que lo que dice allá en Proverbios capítulo 3, no te fíes en tu propia prudencia, no es cierto. Y fracasaron rotundamente. Y la historia se va a repetir hasta que nosotros aprendamos la lección. A menos que nosotros tengamos una intimidad con Dios. No importa lo bien que usted sepa cantar, no importa lo bien que usted sepa danzar, no importa lo bien que usted sepa enseñar, no importa lo bien y lo puntual que usted llegue a los servicios, no importa cuántas generaciones en su familia han estado fieles al Señor y en la iglesia, ninguna de esas cosas importa. Usted va a fracasar. Porque lo único que nos libra a nosotros como líderes del fracaso es estar cerca de Dios. Y recuérdense, cuando nosotros no sentimos que Dios está cerca de nosotros, Dios no se ha movido. Somos nosotros los que nos movimos. Pero si nosotros volvemos al Señor, si nosotros volvemos a ese momento especial, entonces nosotros encontraremos que el Señor ha estado esperando por nosotros todo el tiempo. Inclinemos nuestros rostros.